la que nos va a permitir desarrollar los temas. Si ustedes lo están viendo aquí en la pantalla, lo ven, ¿verdad? Miren, aquí tenemos todo el material. De hecho, les abrí todos los temas, marcos con cargas laterales, ya está también disponible. Les abrí también las líneas de influencia, que ya también están disponibles. Les abrí el capítulo de trabajo y energía. O sea, como se dan cuenta, pues todavía nos quedan algunos temas, por eso mi interés que podamos avanzar. Y para finalizar el método de rigideces, pues creo que es importante que recapitulemos un poco lo que hemos visto en el método, ¿verdad? Y bueno, pues yo creo que aquí el tema es básicamente que podamos dar una última repasada al proceso que llevamos a cabo para poder analizar marcos hiperestáticos. Y creo que este ejemplo nos va a permitir salir de dudas para que ya de aquí, como resultado de esto, se derive en un ejercicio que ustedes puedan reproducir, que ustedes puedan hacer y que garanticemos que el tema ha quedado resuelto, porque esta es la base del método matricial. Creo que estamos llegando al límite en el cual los cálculos son complejos, los errores son muy fáciles de cometer, y creo que tenemos que caer nuevamente a los procesos matriciales donde podamos tener un mejor control, aunque no estamos exentos sin duda de los errores. Pero bueno, será un buen avance. Entonces, este es el ejemplo que hemos visto en la clase donde veíamos de alguna manera, por favor, nada más, si alguno de ustedes tiene duda, necesito que me interrumpan, necesito que levanten su mano, la manita es la que nos va a ayudar a detectar, y eso sí les pediría que lo hicieran para cualquier duda, porque de aquí ya viene el ejercicio. Sí, aquí viene la tarea, entonces es importante que no quede ninguna duda. Entonces, ya veíamos cómo se armaba la matriz de rigidez, donde la primera parte era muy simple, porque hacíamos un diagrama 4i entre L, donde nos permitió obtener los momentos asociados a los giros. No era necesario reproducir toda la serie de deformadas angulares, porque pues realmente era mucho trabajo, y ya vimos cómo se generaba rápidamente esta parte inicial, esa parte de aquí de la. Después concluimos que para las deformadas laterales no era digamos, conveniente basarnos o confiarnos en la memoria, porque son muchos los cálculos que hay que hacer, y creo que lo mejor es hacer un esquema generoso con las fuerzas involucradas para cada desplazamiento, como es el caso de aquí. Y bueno, pues que vayamos agregando literales que nos permitan determinar los valores de estas fuerzas para que finalmente las guardemos en la matriz de rigidez donde les corresponde. Entonces es una especie de checklist donde tenemos aquí para desplazamiento 1 cuánto vale M1, M2, M3, M4, F1 y F2. Y así fuimos generando los valores de momentos, por ejemplo aquí sumando algebraicamente, por supuesto, momentos en el nudo, M1, acuérdense que la convención es importante, positivo, la M2 es negativa, y nos da un valor aquí de 0.92 que íbamos colocando. Y así con los demás nudos, M2, M3 y M4 los colocábamos. Así avanzamos y la siguiente deformada, pues también es importante que la hagamos, es un poco más sencilla. Si ustedes se fijan, son básicamente los mismos valores, me refiero numéricamente hablando, y lo que cambia es el sentido por la deformada que ahora se invierte. Nótese, por favor, que arriba, en la parte de arriba, la deformada de las columnas superiores invirtió el sentido de los momentos para que se deformen de esa manera. Entonces aquí los momentos fueron negativos, eventualmente las fuerzas cortantes a la derecha son positivas, pero quizás el cambio más importante fue el cambio de sentido en los momentos. En esta deformada final de la azotea, pues realmente ya vimos que no era realmente muy complicado. Se mantienen los valores numéricos, pero los sentidos ya se vuelven positivos, como es el caso de los que estamos viendo aquí. Entonces tenemos momentos en 4 nudos, fuerzas cortantes hacia la derecha positivas y hacia la izquierda negativas. Con esos valores, pues los guardamos nuevamente en la columna correspondiente, ya haciendo un checklist, como decíamos la vez pasada, de M1, M2, M3, M4 y F1 y F2. Nótese, por favor, que el F1 es contrario, es hacia la izquierda, por el equilibrio que se tiene que presentar, y entonces tendríamos una deformada donde B2 es positiva, la F2 es positiva y la F1 es negativa, como se puede apreciar aquí. 0.88 y 0.88 positivo. La matriz, por supuesto, sigue siendo función del número de grados de libertad, y aquí tenemos un poco el resultado de este ensamble. Así como decíamos en el caso de la matriz de continuidad en armaduras, esta matriz es la clave del método. Si esta matriz está mal, todo lo demás va a estar mal. Entonces, mucho cuidado con esta matriz, y bueno, pues damos paso a la siguiente etapa, que sería la solución del sistema de ecuaciones para obtener los desplazamientos. En este paso es importante que comentemos que una vez que se resuelve el sistema de ecuaciones, no olvidemos que esto es un sistema de ecuaciones, ¿verdad?
Por supuesto, si estoy factorizando la EI, acuérdense que aquí estamos factorizando el EI, aunque aquí no lo puse, pero si factorizamos el EI, déjenme tomo el archivo que creo que lo puedo editar acá, en descarga, sí, creo que va a ser mejor. Aquí está solución de marco de niveles, para poderlo rayar, porque esto no lo puedo rayar. Este está en Educafi. Entonces, una vez que tenemos resuelta el sistema de ecuaciones, conviene, jovenazos, que dibujemos la deformada para que la sintamos, o sea, para que entendamos cómo se comporta el modelo y eventualmente podamos ver qué parámetros son los que van a intervenir y sobre todo qué sentido tienen. Fíjense, por ejemplo, aquí tengo D, es 2821, 2821, 1592, 1592, 136 y 225. Nótese, por favor, que estos valores parecerían ser grandes. Alguien diría, oiga, 28, 21, ¿qué grados, radianes o qué son? Son radianes, pero por supuesto es muy grande este valor si no observamos que estos están divididos sobre EI. Entonces, ojo, no perdamos de vista eso. Los desplazamientos son función inversa de EI. Asimismo, alguien diría, oiga, 136 metros ya se hubiera caído esto. En efecto, ya se hubiera caído, pero son función de EI. Nuevamente, el EI nos reduce los desplazamientos a valores muy pequeños. Bueno, una vez que tenemos esto, jóvenes, es importante que a través de la convención de signos que hemos tomado, lo pasemos a una deformada, ¿sí? Para que entendamos cómo se comporta esto. Por supuesto, los más fáciles quizás es dibujar primeramente los laterales, 136 abajo y 225 en la parte superior. Y una vez que tenemos los desplazamientos laterales, conviene dibujar los giros, en este caso son negativos, o sea, son horarios, acuérdense, positivos antihorario, entonces van hacia abajo, hacia acá, horario, 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 horario y horario. Esa es la deformada y que creo que es importante que la tratemos de poder dibujar para que entendamos cómo se están comportando los elementos y por supuesto las fuerzas sean muy fáciles. Antes de pasar a lo siguiente, es importante que entendamos también aquí, que veamos, por favor, no le creamos todo a la calculadora, a la computadora. Tenemos que ver o analizar la pertinencia o la consistencia de los datos. Por ejemplo, aquí 28 y 28, ¿sí? Este giro fue 28, este giro fue 28, lo cual es lógico. ¿Por qué? Porque se trata de una estructura simétrica. Si me hubiera dado aquí 28 y 53, pues ojo, algo estaría mal. Entonces, siempre les quiero que quede esa duda. Que ustedes tengan siempre la duda. Antes de validar una cosa, siempre duden. Más que duden, compruébenlo, vaya. A eso me quiero referir. Bien, ya tenemos la deformada. ¿Qué sigue? Pues hay que calcular entonces la continuidad, que son las deformaciones angulares, y la ley de Hooke, que son las fuerzas en las barras. Entonces, bueno, pues ese es el proceso, ya lo tenemos, aquí está. Entonces, recordemos que la continuidad nos permite calcular deformaciones para cada barra. Obviamente esto dependerá, por supuesto, de los desplazamientos reales, ya no son unitarios, ya son los reales los que obtuvimos aquí, ¿de acuerdo? Y entonces, pues vamos a generar para cada barra, aquí está cada barra, cuáles son las deformaciones angulares y por consiguiente los momentos que corresponden a esas deformaciones angulares. Recuerde que dependiendo de cuánto rota el extremo, pues es el momento que se va a generar. Entonces, bueno, pues aquí para cada barra tenemos el giro en A y el giro en B, dependiendo cómo hayamos orientado las barras, aquí de A, por ejemplo, de A a B, ¿de acuerdo? Y bueno, pues obviamente tendremos que identificar para cada extremo qué giro le corresponde en función de la deformada que obtuvimos. En este caso, también es importante destacar que el delta, no lo olvidemos, el delta es el desplazamiento relativo entre los extremos del elemento, no es del extremo A o del extremo B, es lo que se movió relativamente el extremo A respecto al extremo B. Este es el delta, y aquí lo pongo arriba, pero también lo puedo poner acá abajo, noten, por favor, miren, aquí también lo puedo poner, ¿se fijan? Entonces el delta es el desplazamiento relativo entre A y B perpendicular al eje longitudinal del elemento. Bueno, una vez que tenemos entonces esos valores, pues ya podemos calcular con la ley de Hooke, que es la ecuación que obtuvimos, se dedujo para obtener las fuerzas en las barras. Y una vez que tengo las fuerzas en las barras, pues ya prácticamente el problema está resuelto. Se convirtió en un sistema que es isostático. Es decir, si yo tengo una barra aquí y conozco los momentos en los extremos, pues cualquier carga que yo tenga, puedo obtener fácilmente sus cortantes, ¿de acuerdo? Y su fuerza axial. ¿Por qué? Porque ya obtuve los momentos. Entonces, por eso es lo que yo les decía la vez anterior, que el método de rigideces, en el fondo, es un proceso numérico para convertir un sistema hiperestático en isostático. Y aquí ya lo logré. En cuanto yo conozca los momentos en los extremos de una barra, automáticamente tenemos un sistema isostático. Y le podemos sacar lo que queramos, diagramas, etcétera, reacciones, cortantes, en fin. Bueno, hasta aquí
¿Quedó claro el proceso? ¿Sí, todo bien? A ver, levanten su mano, levanten su pulgar. Sí, adelante, Luis. Sí, profesor, yo tengo una pequeña duda acerca de la matriz de rigidez. Bueno, Sí. en la matriz, en la parte de hasta abajo, existen como las celdas donde no existen valores. Ahí, ¿qué valores se pondrían? Sí, aquí le puse abreviado simetría. Aquí me faltó más por flojo, ¿verdad? Pero no cabe además. Este es simétrico. Acuérdense que es por simetría se puede llenar esto. De tal forma que aquí, por ejemplo, si aquí fue 0.067, pues aquí va a ser también 0.67. Por eso no llené por flojo, ¿verdad? Pero creo que esto lo habíamos comentado en alguna ocasión, pero es simétrico. Acuérdense que la matriz de rigidez es simétrica respecto a la diagonal principal. Todo lo que hay aquí tiene que ser igual a todo lo que hay acá abajo. Y en efecto, ven, este con este, este con este, este con este, ¿se fijan? Este con este, ¿se fijan? Y este con este, y este con este. Entonces es simétrica, ¿sale? Sí, ¿Alguien profesor, más? muchas gracias. Sí, ¿alguien más? Entonces, ¿quedó claro? ¿Por qué? Porque este proceso va a ser repetitivo. Entonces, ojo con las convenciones. Otra convención importante, aquí por ejemplo el delta, ¿no? Recordemos que el delta tiene una convención. En este caso el delta para momentos que son horarios, como antihorarios, perdón, el delta es positivo. Y por aquí veíamos una convención en función de las deformadas. Déjeme comentarla acá por acá. Metodología, aquí está. Solución con conceptos de método. Fíjense, recordemos que el delta ¿de quién depende? De los desplazamientos finales. No son unitarios, ojo. El desplazamiento unitario fue otro cantar, eso se originó en la formación de la matriz. Bien, dependiendo de la deformada del modelo que se tenga, por ejemplo, aquí los laterales siempre el delta van a ser positivos, si van de izquierda a derecha el delta es positivo. Pero cuando tengo, por ejemplo, aquí desplazamientos, aquí está el delta que les decía, donde la deformada, por ejemplo, no sea hacia acá, o sea, no sea esta, a eso me refiero, donde la deformada sea muy diferente a esta, donde los deltas están asociados a momentos positivos, el delta es positivo. Si la deformada está asociada a un desplazamiento, a un momento donde son horarios, el delta tiene que ser también negativo. ¿Me explico? Tiene que ser consistente. Eso es para las columnas. Si yo tengo vigas, donde la viga se deforme de esta manera, el momento asociado a esta deformada es un momento antihorario. Por lo tanto, el delta será un delta positivo. Si el momento está asociado o la deformada está asociada a un momento horario, el delta tendrá que ser un delta negativo. Este apunte está en el Educafi, en el archivo que se llama Conceptos del Método de Rigideces, está hasta el final. Vean, este es el apunte y al final se encuentra el delta que les acabo yo de decir. Aquí está. Entonces, por ejemplo, ya para que veamos un ejemplo claro, si yo tengo alguna de las vigas que puede ser derivada de este ejemplo que no tiene columna en medio, ¿se fijan? Aquí yo puedo tener, por ejemplo, para la viga de la izquierda, si veo la viga de la izquierda, esta, la 6, vean, la viga 6 tiene una deformada como esta, de tal forma que el momento asociado a esta deformada es un momento antihorario. Tiene que ser de esa manera para que se deforme de esa manera, así como están presentando aquí. Entonces, para este valor de delta, tiene que ser un delta positivo, ahí está, independientemente del valor del signo que nos haya dado aquí. Lo que es importante entender, estoy calculando un valor absoluto de deformada lateral relativa. Entonces, si aquí DY, por ejemplo, el DY en el extremo B de esta barra me dio creo que menos 11 o menos lo que sea. El signo negativo pasa a segundo término, lo que tengo que interpretar es cómo es la deformada. Pues la deformada es así, ok, entonces saco el absoluto, o la diferencia de DYB menos DYA, lo que se haya movido. Si DYA vale 0, bueno, pues simplemente será DYB. Y por supuesto, por la convención de signos, probablemente DYB sea negativo. Pero no me va a interesar eso, me voy a sacar el absoluto. Y el signo del delta, repito, lo defino en función del momento. El momento es antihorario, por lo tanto el delta es también positivo. Vean, por ejemplo, en la caso de la viga 7. La viga 7, así se deforma. Es más, aquí está el valor que nos obtuvo, 11.2 negativo. Por lo tanto, si yo dibujo la viga, esta deformada es así. El momento para que se deforme así tiene que ser horario. Y si el momento es horario, el delta será negativo indistintamente del valor que tengamos aquí. Entonces, eso es importante porque en el ejemplo que les voy a dejar de tarea, ¿sí?, va a pasar algo similar. Entonces, ojo con eso, los deltas son valores que dependen de la deformada final
¿sí? Y dependerá su signo, dependerá de qué tipo de momentos o qué sentido de momentos tengamos. Bueno, como ven, pues los números son realmente ya complejos, y entonces aquí venimos, bueno, pues hacerlos, aquí lo hacemos manualmente otra vez, vamos a hacerlo uno por uno, aquí está el valor, ya aquí la metodología, y entonces tomamos ya el desplazamiento real y empezamos con la barra 1, aquí ya vimos esto, ya lo comentamos, y bueno, pues aquí está la barra número 1, que creo que estaba acá arriba, aquí está barra 1, ¿sí? Calculamos obviamente el giro en A vale 0, este es el elemento número 1, lo extraigo de aquí, de la deformada que está aquí, lo paso para acá y lo dibujo de manera independiente para verlo mejor. La deformada o el giro en el extremo A vale 0, en el extremo A vale giro en el nudo 1, o sea, el φ 1, y el desplazamiento lateral vale D1, que es el movimiento que se dio, que se ocasionó en el nivel 1. Entonces, conocidos los parámetros que participan, pues lo demás es bien sencillo. Teta es igual a phi A, que vale 0, más delta entre L, que vale D1 sobre L. Teta B es igual a phi B. ¿Cuánto vale phi B? Ah, pues vale phi 1 más delta sobre L, que es D1 sobre L. Calcular las deformaciones angulares, pasamos a aplicar la ecuacióncita, es bien sencilla, 4, 2, 2, 4 por ahí sobre L. La L creo que la metí acá arriba, la quito de aquí. Quitamos y operamos 4 por teta A más 2 entre L por teta B, y tenemos los valores de los momentos en los extremos de la barra. Como los giros en 1 y en 2 son los mismos, pues realmente la barra 1 va a ser igual a la barra 2. Es exactamente lo mismo, va a ser igual a la barra 2. Entonces no hay que hacerle nada, básicamente la misma. Y aquí tengo ya los momentos en el elemento número 2. La barra 3 y la barra 4 también son iguales. ¿Por qué? Porque los giros son los mismos y el delta es el mismo. Si ustedes se fijan, el giro es 1592, 1592, y el delta es exactamente el mismo en los dos extremos. Entonces, aquí además tenemos que tener cuidado de que el delta no es el absoluto, es decir, no es de 2, sino tampoco es de 1. Es lo que se movió relativamente entre A y B. Y esta es la diferencia en valor absoluto de los desplazamientos de los niveles. Entonces, es D2 menos D1 es valor efectivo, el delta. Este es el que me interesa. Hacemos lo mismo, teta A igual a phi A más delta entre L, que es phi 1 más la diferencia entre L, nos da el valor de teta A. Teta B es igual a phi B, que corresponde al phi 3, aquí está, más D2 menos D1 sobre L. Con estas ecuaciones calculamos rápidamente cuánto se deforman, y por supuesto, finalmente las sustituimos en la ecuación de momentos para obtener cuánto vale el momento en A y en B. Hacemos lo propio con la barra 5 y 6. Aquí resulta que como no hay movimiento relativo, o no hay deformación axial, perdón, entre los extremos entre los elementos 1 y 2 y 3 y 4, como no hay como movimientos relativos en horizontal, pues el delta es nulo, por supuesto. Aquí para estos elementos, el delta, como no se deforman axialmente, pues va a ser 0, y aquí también va a ser 0. ¿De acuerdo? Entonces solamente me queda que el teta es igual al giro, teta igual al giro en ambos casos, y sustituimos en la ecuación de momentos y obtenemos cuánto vale cada uno de ellos en el extremo A y extremo B. Como pueden ver, pues eso fue muy sencillo, pero la prueba de fuego radica en que podamos verificar que el equilibrio se cumple. Entonces, tenemos que transportar estos valores obtenidos a través de la convención de signos. Aquí está la convención, que es la que estamos usando. Los valores numéricos los pasamos por la convención y los graficamos. Acá está, los ponemos. Aquí están los valores, ¿sale? Entonces, este me dio 19,10 negativo, vean. Y el negativo no se lo pongo, le pongo nada más el sentido. 19,05 positivo, ¿sí? Y así. Entonces, aquí comprobamos perfectamente que esto se cumple, y por lo tanto tenemos momentos del problema está bien resuelto, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda de este proceso que sigue siendo tedioso, pero tenemos que buscarle cómo hacerlo más fácil? Pero bueno, ¿alguna duda de este proceso? Creo que queda claro que es importante y fundamental dibujar la deformada. Creo que es importante también dibujar la deformada de elementos tipo para que entendamos cuáles son los parámetros que están participando y que pongamos cuáles son, D1, D2, la diferencia, los giros, phi 3, phi 1, para que no nos cueste trabajo obtener lo que necesitamos, deformaciones angulares y momentos. Y ahí más, pues sustituir con cuidado y bueno, pues finalmente verificar que eso esté en equilibrio para que demos como bueno el problema. ¿Alguna duda de estos jóvenes? ¿No? Este ejemplo está en solución de Marcos 2D
niveles en el Educafi, por si quieren retomarlo. Y bueno, pues les quiero proponer cómo lo haríamos entonces con ayuda del programa MATCAD, por ejemplo. ¿Cómo lo hacemos con MATCAD? Bueno, pues tenemos que ver cómo lo hacemos, porque esto es mucho, ¿cómo se llama? Mucho trabajo. O sea, manualmente nos puede tomar mucho tiempo. Entonces, fíjense cómo lo vamos a hacer. Pues aquí está cómo lo vamos a hacer. Ahí está el MATCAD. Ese ejemplo también está disponible para ustedes. Si ustedes se fijan, pues aquí estoy poniendo un resumen de los resultados. Ya no ponemos, por supuesto, la obtención de la matriz de rigidez. Ya eso ya se da por hecho que se entendió. Ponemos, por supuesto, los parámetros indispensables. Ojo, por favor, en las tareas que yo les encargo, que dejemos, no me omitan el problema. Es obvio que en Educafi está, pero como yo los descargo a la computadora y después ahí tengo a veces alguna tarea retrasada, a veces no sé ni qué problema me están entregando. Entonces, por favor, las tareas tienen que venir completas del esquema, la identificación del modelo, ¿sí? Y por supuesto lo que se pide en este caso, bueno, se pide que se obtenga el análisis de la estructura. Entonces, bueno, datos mínimos. En Educafi podemos hacer muchas simplificaciones. Me queda claro que en realidad pues no es un programa de dibujo, pero creo que es muy fácil. Por ejemplo, copiar y pegar, si yo lo hago en Paint o en otro programa o AutoCAD y demás, lo puedo pegar o incluso a mano, ¿no? Yo no me molesta. Por ejemplo, aquí está a mano. Esto yo lo que hice fue copiarlo con la tijerita esta del Windows, lo copié y lo pegué. Es una imagen tal cual así. Entonces sí necesitamos que los problemas vengan bien documentados. Les digo, Educafi pues es muy práctico, pero sí necesitamos documentar para que yo pueda rastrear sus errores. A veces no es fácil. Si no me pone el puro resultado, yo no sé dónde se equivocaron. Y por más que yo quiera indicarles dónde está el error, porque para mí eso es muy importante. Si la tarea no les, no vemos dónde nos equivocamos, si no se entregan oportunamente las tareas, simplemente pues ya no tienen efecto. Entonces, para mí es importante que tengamos todo esto, disponible, ¿no? Para que vayamos haciendo los ajustes que vayamos considerando convenientes. Entonces, bueno, aquí ya no lo hice tan a detalle, pero tiene cierto detalle. Por ejemplo, la matriz de rigidez ya no lo coloqué, pero obviamente sería parte del problema que había que obtener. Aquí está la solución. Aquí también creo que me faltó poner 1 sobre EI, ¿de acuerdo? Es importante que vayamos colocando todo, que sería 1 sobre EI. Todo esto es función de EI. Aquí también me faltó haberle puesto EI, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí está la metodología de formaciones angulares y momentos. Lo que se hace, como esto es repetitivo, es pues utilizar estas ecuaciones que pueden ser incluso definidas como funciones matriciales, como lo hemos hecho en el pasado. Aquí lo que hice fue más sencillo para hacerlo como si lo hubiera hecho a mano, prácticamente. Entonces lo hice barra 1 y barra 2, que ya quedamos que son iguales, ¿vale? Entonces, si decimos, obviamente aquí, como le recomendé, conviene que pongamos la deformada. ¿Cuál fue la deformada? La que vimos hace un ratito, donde tenemos aquí, esto es 0, aquí está Φ1, y aquí está D1. Entonces conviene que pongamos la deformada, para que tengamos claro todo esto. Teta vale 0, efectivamente aquí vale 0. Phi B vale Φ1, aquí está. Delta, pues vale de 1, aquí está. Entonces, si ustedes se fijan, si tenemos toda la mano, pues no hay hay menos riesgo de error. Con estos valores obtenidos o dados como datos del problema, pues simplemente hay que copiar las ecuaciones que están aquí indicadas y pegarlas aquí abajo y dejar que operen, dejar que hagan los cálculos, el programa hace los cálculos. Aquí están cuánto nos da deformaciones angulares y después cuánto nos dan los momentos en los nudos. Si ustedes se fijan, aquí están desarrolladas como ecuaciones algebraicas, también se puede hacer sin ningún problema. Pero bueno, esta sería una forma relativamente simple de hacerlo. E insisto, lo quise hacer como si lo estuviéramos haciendo a mano, pero bueno, hay otras formas más rápidas que les voy a mostrar aquí abajo. Aquí está la barra 1, la 3 y 4 es idéntico. Nada más que hay que actualizar los valores de los parámetros de teta A, por supuesto teta B y el delta. Se actualizan, las longitudes también, por supuesto, se tienen que actualizar. Y con eso pues ya tenemos los valores de momentos. La barra 5 idéntico, vean aquí el delta vale 0, todo lo demás pues se actualiza también para ambas barras. Y finalmente llegamos a comprobar que esto tiene que estar en equilibrio. La suma de momentos tiene que ser igual con 0. Esa es la verificación. ¿Cómo hacerle más rápido? Bueno, pues hay varias ideas. Por ejemplo, aquí está el problema otra vez, aquí está resuelto. Y bueno, pues aquí lo que hice fue mezclar, si ustedes se fijan, lo que hice fue mezclar estas dos ecuaciones. Estas las puse adentro de esta y me dio como resultado, pues una forma un poco más compacta que es esta. ¿Se fijan? Ahí está ya la ecuación integrada de momentos, donde son función de
las deformaciones angulares de manera, digamos, implícita. Entonces, bueno, pues ya con eso, pues otra vez, digo, puede ser, es un poco más compacta, pero tengo que hacer lo propio con los parámetros que le tocan a cada barra. Una vez que ya lo hice, que es lo mismo básicamente que lo de arriba, se sustituye en la ecuación y voy obteniendo los valores de los momentos en forma automática, ya sin hacer el paso 1, que son las deformaciones, y el paso 2 son las fuerzas. Aquí nos vamos directamente con las fuerzas y pues aquí estaríamos obteniendo los valores de los momentos en las barras. Bueno, pues este es el ejercicio que les quería compartir. Espero que con este haya quedado claro cómo es el proceso ya manual del método de rigideces. Aquí lo aplicamos para un marco pues relativamente sencillo. En el ejemplo en el material que les compartí en Educafi, está una serie de ejercicios que ya lo habíamos comentado, que son de utilidad o necesarios que ustedes revisen. Normalmente yo suelo poner alguno de estos ejemplos con alguna variante en los exámenes, entonces pues les sugiero que los vean, que les busquen cuál es la problemática particular de cada problema, y en función de eso podrán tener un poco más de experiencia para poder, digamos, resolver un problema dado si es que se presenta en un examen. Ojo, no porque les cambie el problema, les estoy cambiando el concepto. ¿Me fijan? Por ejemplo, aquí, pues este problema pues, es muy sencillo. Tenemos un elemento, un marco que tiene altura variable, también tiene las inercias variables, ¿se fijan? Tiene dos I, I. Aquí, aunque no lo puse, esto es I, pero se me olvidó aquí, esto vale I, en las vigas vale I. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo, por ejemplo, que la inercia vale 20.000, si esta vale 20.000, pues esta vale 40.000 y esta vale 60.000. Eventualmente las pueden meter ustedes a la matriz de rigidez sin problema, y bueno, pues eso también no pasa nada. Mientras estemos trabajando con un programa que haga operaciones eficientemente, pues yo no le veo problema. Entonces, bueno, aquí repito, pues hicimos el ejercicio todavía de dar las deformadas angulares, por si eventualmente hay alguna duda, pero ya dijimos que esto es impráctico, y lo que tenemos que concentrarnos es en las laterales. Bueno, pues así está resuelto ese, y ahí están los problemas o los cálculos convenientes. Aquí está el equilibrio, y por supuesto, una parte que no he hecho mucho énfasis, pero que sin duda es la parte final del proceso, es los diagramas. O sea, los diagramas son los que yo le voy a entregar al diseñador para que pueda dimensionar, pueda proponer armados, pueda dar secciones en un caso dado. Entonces, por favor, no lo dejemos. Ese es un tema importante que ya lo hemos comentado, y que conviene que tengamos claro cuál es el proceso, ¿verdad? Acuérdense que creo que la única cuestión que les pido nada más es que respetemos la convención que les he propuesto. Por ejemplo, la barra 7, si esta barra 7 está así, viene así, y viene 737, ahí está. Después 9.10, que está así. ¿De acuerdo? Entonces, nada más hay que tener cuidado que la convención, según nosotros veíamos, es si tenemos una deformada cuya flexión me genere tensiones en la parte inferior, ¿de acuerdo? Será momento positivo. Y si yo tengo una deformada cuya flexión me genere tensiones por la parte de arriba, tendremos un momento negativo. Decíamos, yo les comentaba que en mis tiempos a esto le llamábamos burro cargado, esto le llamamos gato espinado. Entonces, si era gato espinado, la deformada, era momento negativo, y si era burro cargado, era momento positivo. Y bueno, aquí lo podemos ver, vean, por ejemplo, 737 y 910, esto me generaría un momento positivo o negativo. Esto sería ¿qué? Burro de la izquierda positivo. Exactamente, burro cargado. ¿Y este sería qué? Negativo. Gato espinado, ¿verdad? Exacto. ¿Se digan? Burro cargado, gato espinado. Entonces, ¿cómo sería el diagrama? Sería un diagrama positivo, perfecto. Que cambia de... Después negativo. Y la variación, como no tengo carga, ¿cómo sería? Sería lineal. Una línea recta. Bueno, intenté hacerlo recto, pero sería así. Una línea recta. Y no olvidemos los signos, positivo y negativo, y por supuesto el valor en cada extremo. Entonces aquí está, de hecho aquí está, miren. ¿Vale? Es cierto que este está más abajo. La 1, 2. Aquí está, es nada más que es este de aquí y este de acá es el mismo, nada más que está invertido, porque es simétrico, si ustedes se fijan. Este corresponde al del medio. 850, vean, tensiones por la parte de abajo es positivo, 850 tensiones por la parte de arriba es negativo. Aquí está. Entonces, ojo, no perdamos de vista eso, porque
repito, aunque no es tema del curso, pero sí tiene que estar bien entendido por parte de ustedes. En un examen esto sería uno de los incisos más importantes del examen, que me dibujen los diagramas de elementos mecánicos de manera correcta, ¿sale? Entonces, ojo con eso. Y aquí están todos los diagramas de los ejemplos. Miren, por ejemplo, está este. Aquí está resuelto también. Y bueno, pues ahí están los diagramas de momentos y, por supuesto, los cortantes, ¿no? Acuérdense que cuando tenemos momentos, así, solamente momentos en los extremos de una pieza, vamos a poner así MA y este es MB, los cortantes son bien sencillos. Los cortantes, por ejemplo, si supongamos que estos son así positivos, así, y este está bien positivo, así, ¿sale? Entonces, el cortante, ¿cómo iría? Bueno, pues si el momento trata de rotar en sentido antihorario, vean ustedes, ¿cómo tiene que rotar el cortante? Horario, ¿se fijan? Entonces, para que esto rote horario, se tiene que ir para abajo y este tiene que ir para arriba. Entonces, los cortantes, cuando tenemos esta condición de carga, con solamente momentos en los extremos, es bien sencillo. Decimos el cortante en A va a ser igual a el cortante en B, y es igual a la suma de momentos sobre la longitud. Esa es la forma rápida de obtener cortantes cuando tenemos carga de los elementos. Si además tenemos cargas en la parte media, en la parte del elemento, bueno, pues tenemos que sumarle más el efecto de la carga, que sería, por ejemplo, omega por L sobre 2, si tengo una carga de este tipo, omega por L sobre 2, y bueno, pues ya es finalmente sumar lo que nos dio aquí, que es el cortante en A, ¿de acuerdo? Sumarlo con el cortante en B, y bueno, pues nos daría la solución, ¿sale? De cortantes. Entonces, ojo, eso necesito que lo practiquen. Y el material que está en Educafi, por favor ahí no lo dejen por ahí perdido. Si ustedes se fijan aquí en Educafi, tenemos en el material, aquí hay algunos ejemplos, dice marcos planos, conceptos, problemas resueltos, aquí está. Ejemplo de armaduras, ¿dónde está? A ver, marcos, conceptos, nudos y secciones, ejemplos de armaduras. Aquí está, miren. Marcos, diagramas de elementos mecánicos en vigas, ejemplos simples de rigideces, ejemplos de marcos isostáticos. Este material, por favor, tienen que consultarlo. Si alguno de ustedes tiene duda con los diagramas, consúltelo, aquí están. Aquí están los diagramas. Y como tenemos diagramas para los diferentes modelos. En este caso son isostáticos. Entonces, por favor, no lo dejemos. Bueno, como pueden ver, este es un ejemplo, fue un ejemplo. Sí, adelante, Maximiliano. Sí, profesor, yo tenía una duda. Ahorita en el ejercicio que estaba mostrando, cuando mostró los momentos, sí, vamos a ver. Me quedé con una duda de ¿cómo se llama? Referente al signo. Digo, yo sé que a lo mejor puede ser muy básica la duda. Para eso son, vamos a ver aquí. A ver, Marco. Cuando había hecho el dibujo de los momentos. Ahí, en la pantalla que tenía. Ahí, bueno, en este caso, tanto el momento en A como en B tienen el mismo signo, ¿no? Así es decir, aunque están, obviamente, dependiendo de la posición en donde esté, están teniendo un efecto mecánico diferente, ¿no? Exacto, efectivamente, es que es importante, qué bueno que lo comentas. Es que, por ejemplo, para poder, una cosa son los resultados numéricos, por ejemplo, aquí, vamos a poner de aquí, por ejemplo. Una cosa es el resultado numérico, o el signo del resultado numérico, y otra cosa es el efecto ya sobre la barra. Veamos, aquí está, la barra 1, 3705, lo paso por la convención, estos valores los pasamos por la convención de signos, que es positivo así, así y así, y después los mandamos graficar en la barra. Entonces, 3705, pues esto va así, es positivo, ¿se fijan? Y después 2295, también ¿cómo es? Positivo, ¿se fijan? Entonces, ¿cómo va? Así, antihorario. Pero a la hora de ver el efecto, acá me genera tensiones por la parte de arriba y acá me genera tensiones por la parte de abajo. Entonces, efectivamente o indudablemente, este momento sería ¿qué? Negativo y este será positivo a la hora de graficar el diagrama de fuerzas internas. ¿Sí se fijan? Entonces, eso ya lo habíamos comentado, pero qué bueno que lo mencionas porque una cosa son los resultados numéricos o los signos del cálculo numérico y otra cosa son los signos de los diagramas de elementos mecánicos. Como pueden ver, aquí hay cierta, digamos, tendencia. El momento numérico en A, cuando yo lo grafico, cambia su sentido, porque este es negativo y este es positivo, ¿sí se fijan? Y el momento en B mantiene su signo,
Si lo quieren tomar como una reglita, se aplica. El momento en A cambia a la hora de graficar su diagrama. El momento en B mantiene su signo a la hora de graficar el diagrama. Si lo quieren tomar como una regla, es válido, ¿eh? Ok, muchas gracias, profe. Sí, de nada. Bueno, entonces, este fue un ejemplo sencillo, pero creo que con esto pudimos darnos cuenta del método y de la necesidad de hacer cálculos más eficientes, porque obviamente esto no nos va a llevar muy lejos. Es lo mismo que yo criticaba de las armaduras de clase y de librito, perdón, y por eso, créame, hicimos un esfuerzo que reconozco bastante importante para poder modelar cosas reales, porque las cosas allá afuera son reales, o sea, no son armaduritas de libro. Aquí tenemos que hacer lo mismo. O sea, no podemos estar trabajando con modelos de este tipo usando métodos manuales. Pero para poder sistematizar esto necesitamos entenderlo, eso que ni qué. Para poder saber si un programa me está diciendo mentiras, tengo que saber cómo está esto. Entonces, bueno, pero bueno, para poder pasar al siguiente escalón, que yo espero que ya lo hagamos, vamos a ver ahora un último, digamos, elemento, una última, digamos, tópico de este tipo de problemas, que tiene que ver con la presencia de los contraventeos. ¿Se acuerdan que decíamos, los contraventeos no los vimos, ¿verdad? En la clase, ¿verdad? No vimos contraventeos, según yo, ¿verdad? No. A ver, recuérdame. No, ¿verdad? No. No, bueno. Entonces, veamos este último tópico. ¿Qué pasa cuando tenemos, además de un marco como este, elementos adicionales que se llaman contraventeos? Fíjense bien lo que va a pasar. Vamos a ver aquí. Aquí están los famosos contraventeos. Fíjense. Si les mostrara mi tripié cuando iniciamos los clases presenciales, ¿no? Es para que se despierten un ratito. Aquí está este es mi, fue mi primera versión del tripié que usé para poder transmitir una clase a distancia. A ver si se alcanza a ver. ¿Lo ven? Bueno, todavía me acuerdo, pero bueno, en fin. Sale. ¿Lo improvisó, profe, o fue...? Sí, es la bicicleta. Ya. Una bicicleta fija ahí de mis hijos, que ahí está, ahí un cuartito que tenemos para hacer ejercicio y ahí ahí improvisé mi tripié, mi pizarrón, pero bueno, tiempos lejanos, ya esperemos que ya eso, bueno, de hecho yo creo que es una cosa que tenemos que continuar. Para mí yo sería feliz si podemos tener una clase de este tipo en la computadora y clases presenciales, créanme, porque aquí se puede avanzar mucho, como se pueden dar cuenta, ¿se fijan? Entonces, bueno, miren, déjenme mostrarles entonces lo de los contraventeos. Es una cosa bien interesante. Déjenme, creo que las tengo por aquí, déjenme ver, creo que lo tengo aquí en... a ver. Aquí está, miren. No sé por qué no lo he pasado para acá, pero fíjense. Los contraventeos son sistemas o elementos que regularmente suelen acomodarse como un paliativo o como un refuerzo, o en este caso como un rigidizante. El producto de los temblores, pues lo que suele suceder en las estructuras es que, permítanme la expresión, se aflojan, o sea, se flexibilizan, se dañan, y entonces empezamos a tener problemas de estructuras que son muy flexibles. Y es aquí donde este tipo de elementos que son maravillosos para poder contraventear o rigidizar aparecen. Algunos de ellos suelen ser, como este que está aquí, muy bonito, quizás hasta de origen, lo cual, digamos, se ve bonito, incluso se ve arquitectónicamente muy bien, pero no siempre es el caso. Entonces, aquí podemos tener un poquito de más. Miren, bueno, aquí por dentro se ve hasta bonito, ¿no? Hasta se ve como una imagen arquitectónica muy, muy bonita, que de hecho es regularmente lo que nos regulan en los diseños reales. La arquitectura a veces nos dice, no, aquí no, se ve muy feo. Por ejemplo, aquí estas cosas, pues sí, se ven muy feas, ¿no? Feas entre comillas, digo, para el concepto arquitectónico. Estructuralmente son muy eficientes, por supuesto. Sí, aquí se ve un marco
que no es tan robusto, pero tiene elementos que, si ustedes se fijan, pues también no están, digamos, conectados con articulaciones reales. Se pueden dar cuenta. Aquí les voy a mostrar otra imagen. Vean, por ejemplo, aquí, no sé si alcanzan a ver, déjenme poner un poquito más grande. Ahí están los contraventeos que son, por ejemplo, PTRs, que probablemente tengan una sección a lo mejor de unas 4 pulgadas, probablemente. Pero ven ustedes el tipo de conexión. Es una placa donde realmente la capacidad que se identifica aquí principal del elemento diagonal es esa fuerza axial, ¿sí? A flexión, pues digo, a lo mejor en el plano algo hay, pero este no es una conexión que se diseñe para poder transmitir momentos flexionantes. Ustedes seguramente han visto el árbol de conexiones que tenemos ahí en la división. ¿Sí lo han visto? Sí, ¿verdad? Bueno, sí. Ahí están muchos tipos de conexiones y podemos ver el tipo de conexión para momento flexionante. Estos no son conexiones para momento, son conexiones para fuerza axial. Y aquí, bueno, pues está un ejemplo de dónde se aplicaron este tipo de contraventeos. Normalmente suelen ser muy discretos, se suelen colocar en lugares donde no opaquen tanta a la parte, digamos, visual de la estructura. En este caso, bueno, pues los colocaron en los extremos. Pero bueno, este sería una de las vistas. Vean aquí está quizás, este es un diseño muy bonito que me gusta a mí mostrarles, porque aquí se ve cómo trabaja el contraventeo. Puede tener una sección transversal que nadie dice que necesariamente sea un cable, porque también hay cables, como contraventeos, también se pueden encontrar cables. Pero el diseño aquí es un diseño bien ingenieril, porque fíjense, el contraventeo o el perfil, que a veces está dominado, el tamaño del perfil está dominado por el área que tenemos que proporcionar a los elementos. ¿Se acuerdan cuando en armadores decíamos, pues damos un área de 5 centímetros cuadrados? ¿Qué sección? No me interesa. Aquí sí interesa, ya constructivamente sí tenemos que definir una sección que se acople, que sea adecuada para poderla conectar a la estructura. Entonces aquí, pues, los PTR son secciones muy, digamos, adecuadas para poder tener problemas, para poder evitar problemas hasta de pandeo, por ejemplo. Y la conexión es una conexión muy bonita porque aquí conectamos solamente para fuerza axial. Obviamente el área que se tiene aquí en los elementos, ¿verdad?, pues tiene que ser equivalente al área del perfil, no puede ser mucho menos. O sea, aunque aquí se ve pequeña, pero esta área de aquí seguramente es equivalente al área que tiene el tubo. Y vean la placa otra vez, este tipo de conexiones es una conexión de tipo fuerza axial. Bueno, aquí hay otro tipo de elementos que son las vigas y aquí tenemos las columnas. Bueno, en fin, lo que quiero mencionar es que si ustedes se fijan, nosotros como ingenieros hacemos modelos estructurales que intentan reproducir la condición física, la condición real que tenemos. Entonces, ¿qué me pueden decir de este modelo? Pues es un modelo de marco cuya conexión entre ellos, entre las vigas y las columnas, tiene relativamente, digamos, rigidez. Es una conexión que puede ser rígida o monolítica, o sea, se puede considerar rígida. Pero vean qué pasa con los contraventeos. Pues no, los contraventeos es como si tuviéramos un elemento distinto, que por supuesto se da, y que no conjuga con la unión rígida que tenemos acá. Entonces, ¿a qué se le parecerá el contraventeo? ¿A qué tipo de elementos se le parecerá el contraventeo en estos casos? A ver, ¿qué tipo de elemento será el contraventeo? ¿Cómo lo podremos modelar? Como una armadura. Como una armadura, efectivamente. ¿Sí? El contraventeo no es más que un elemento biarticulado que se puede adicionar a un marco rígido. Y entonces, si entendemos eso, pues entonces ya conozco los modelos matemáticos de armaduras, claro. Ya conozco el elemento biarticulado, claro que lo conozco. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a hacer esto, a ver qué les parece. Miren, entonces de ahí viene la idea de poder entonces modelar los contraventeos como esto. Son elementos, de hecho me voy a pasar aquí el material que está en Educafi, creo que es mucho más completo que este. En Educafi está un archivo que se llama, de hecho se los voy a mostrar, se llama, aquí está, problemas, armaduras, marcos, aquí está marcos. Aquí está contraventeos, problemas, contraventeo concepto, aquí está en Educafi. Entonces, vean ustedes, aquí está el contraventeo. De hecho, sí era el mismo, perdón, yo pensé que era diferente. Vamos a abrirlo acá para que yo pueda rayarlo. Aquí está.
está. Entonces, si ustedes se fijan, lo que tenemos aquí es un elemento biarticulado que se incluye, se acopla a la estructura de un marco. ¿Cuál es la aportación del contraventeo? Pues muy sencillo, ¿sí? Se incrementa básicamente la fuerza que agrega, por supuesto, a la estructura lateralmente. Ustedes se fijan aquí el contraventeo. Ahora, ¿por qué lo coloqué así? Pues porque en este caso las cargas, aunque no las pinté aquí, estaban de izquierda a derecha, de aquí para acá. Entonces los contraventeos, que normalmente se colocan por parejas, o sea, no se colocan así como están, solamente se suelen colocar en forma asimétrica. ¿Por qué? Pues porque el contraventeo no sabe en qué momento le va a llegar o de qué lado le va a llegar la excitación y suelen colocarse en forma, digamos, simétrica. ¿De acuerdo? Entonces, el contraventeo, bueno, pues en este caso que están trabajando, vamos a considerar como un modelo que básicamente soporta las tensiones, entonces estamos considerando que solamente va a aportar los elementos que están cargados hacia acá, hacia la derecha, y la forma de considerar su incorporación es, pues, igual, tal cual, siguiendo los conceptos que ya hemos visto. Aplicamos un desplazamiento unitario en el nivel, ¿sí? Este desplazamiento lo proyectamos sobre el eje del contraventeo, calculamos la deformación, y con la deformación calculamos automáticamente la fuerza por la rigidez. Deformación por rigidez me da la fuerza. Esta fuerza de tensión no me sirve así. Tengo que orientarla o proyectarla sobre X y sobre Y, y entonces ya la podemos sumar a las diferentes direcciones o grados de libertad que tenemos. Esto fue con el contraventeo de abajo. Con el contraventeo de arriba hacemos lo mismo. Aplicamos un desplazamiento unitario, proyecto, y después obtenemos la deformación y finalmente la fuerza asociada, la rigidez por la deformación me da la fuerza, y esta fuerza la proyectamos en Y para poderla acoplar entonces ahora sí a la matriz de rigidez. Porque la matriz es muy celosa, dice, a mí me dan las fuerzas en dirección del grado de libertad 1 y en dirección del grado de libertad 2. De ninguna manera puede hacerse de otra forma. Entonces, por eso aquí, por ejemplo, cuando yo di de 1 igual con 1, ¿quién aporta? Este contraventeo sí. ¿Con cuánto aporta? Con esta. Aquí está. El contraventeo de arriba, ¿con cuánto aporta? Con este de aquí. Aquí está. Entonces sumo la aportación hacia F1, porque F1 es la fuerza del nivel 1. Entonces sería lo que teníamos ya de las columnas y las vigas, del marco sin contraventeos, más K1 coseno cuadrado más K2 coseno cuadrado. Nótese, por favor, que la fuerza del contraventeo, cuando tenemos desplazamientos laterales, ¿sí?, va a ser función, en todos los casos, de la rigidez por el coseno cuadrado del ángulo que tiene el contraventeo. Ven ustedes, aquí está. Si este es alfa, es la rigidez por coseno cuadrado. Esa es la aportación lateral de los contraventeos, la rigidez por el coseno cuadrado. Por supuesto, si tuviéramos deformación vertical, ¿sí?, la contribución sería la rigidez por coseno seno, dado que al proyectar esta fuerza K coseno en dirección vertical, sería K coseno por el seno, por supuesto. Como es lateral o es horizontal, pues es K coseno por el coseno, pues me da cuadrado. En fin, repito, esto si tuviéramos necesidad de proyectarlo verticalmente, ahí tendríamos también ya la otra componente que participaría, que sería esta. ¿De acuerdo? Aquí, bueno, pues ya no nos va a interesar ese modelo, creo que lo podemos manejar de otra manera, pero sí quiero que entiendan que el contraventeo participa también, sobre todo en la parte de los desplazamientos laterales. Entonces, habría que sumar aquí esta más esta, aquí está abajo, estos serían la contribución, y después en la parte de arriba también contribuye, porque si esta fuerza se transmite hacia el extremo contrario, en sentido contrario, valga la redundancia, pues sí tenemos un aporte que es función de la rigidez por el coseno del contraventeo superior, ¿de acuerdo? Entonces la F2 que va en esta dirección, pues sería incrementada por el contraventeo que está aquí, que es lo que está acá abajo, lo que me da el marco sin el contraventeo más, o en este caso menos, la K2 por coseno cuadrado, que sería la contribución del contraventeo. Entonces así incorporamos el contraventeo para el D1 igual con 1, y lo mismo hacemos con el D2. Aquí le ponemos D2 igual con 1, ¿sí? Calculamos el efecto de las vigas y columnas, que ya está aquí abajo, y después obviamente hacemos lo mismo, deformamos lateralmente, proyectamos, obtenemos la deformación, y por lo tanto la fuerza que se induce. Conocida la fuerza, proyectamos en X, proyectamos en Y, y guardamos donde nos interesa. Por supuesto, el efecto se transmite hacia el extremo contrario por equilibrio. Esta fuerza en sentido contrario, esta sigue siendo también en sentido contrario, y esta también. Guardamos las fuerzas que nos interesan, que es esta en este caso, y sería esta. Esta sería positiva en dirección de F2, aquí está, es
F2, o lo que tenemos ahí guardado por el efecto del marco solo, más K2 coseno cuadrado, que sería esta fuerza, y en el F1 sería sentido contrario, sería lo que tenemos del marco original, menos K2 coseno cuadrado de beta, que es la aportación del contraventeo. Ese sería básicamente el concepto, jóvenes, para poder trabajar los contraventeos. Es bien simple, es sumarle el efecto, vamos a poner así en resumen, podemos decir, yo puedo tener un marco cualquiera, como este, donde calculo la aportación o la matriz de rigidez y después lo que hago es sumarle el efecto del contraventeo o de los contraventeos a la matriz de rigidez lateral, tanto en una como en otra dirección. Perdón, estoy rayando. ¿Sí se fijan? O sea, le estoy sumando el efecto de los contraventeos, donde voy a aportar lateralmente con algunas fuerzas que pueden aparecer en los contraventeos. Entonces, no sé si se entendió más o menos la idea. Estoy sumándole el efecto del contraventeo y como vimos, en el caso de desplazamientos laterales, los contraventeos van a aportar en función de su rigidez y el coseno cuadrado del ángulo que forman respecto a la horizontal. ¿Se entendió? ¿Sí? A ver. Ya me dejaron hablando solo. ¿Sí se entendió? Bueno. Sí, profe. Ojo, porque en un examen, ¿qué pasa si tengo? A ver, ¿qué pasa si en un examen tengo una cosa como esta? A ver, aquí ya vienen bien tips de examen. A ver, aquí tengo un chat. Ok, bien. ¿Qué pasa si tengo en el examen una cosa como esta? A ver, ahí le dan la prueba de fuego. Que en vez de tener esto, yo lo que les sugiero es que de estas pantallas que estamos viendo, si ustedes quieren, sáquenle una copia, un pantallazo, lo copian y lo pegan en un documento de Word y esos son apuntes para ustedes. Es algo que ayudaría porque, bueno, estos archivos están en Educafi, pero creo que ayuda también las anotaciones que hagamos. Aunque les ofrezco una disculpa porque mi tableta no alcancé a sacarla, con eso de que nos desalojaron, no alcancé a sacar la tableta, entonces estoy tratando de dibujar lo mejor que puedo con el mouse y a veces no es fácil. Pero bueno, entonces fíjense, a ver, pregunta, ¿qué pasaría si además de tener el marco que está aquí, ahí les va. A ver. Si además de tener el marco así, tenemos así. A ver, véanlo. Esta es pregunta de examen. Tenemos un voladizo. ¿Dónde colocaría el contraventeo por principio para...? A ver, pregunta. Y eso creo que ya lo hemos razonado, digamos, con estos ejercicios. Y ustedes se habrán dado cuenta. Lateralmente, o sea, me refiero a bajo la acción de fuerzas laterales, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos que aportan a la rigidez del sistema? Lateralmente hablando, me refiero. A ver, véanlo. ¿Cuáles son los elementos que aportan a un sistema estructural como este cuando tenemos una condición de carga lateral? En este caso, ¿quién aportaría? ¿Quién aporta la rigidez, por supuesto, a la rigidez lateral? ¿Las barras verticales? Las barras columnas. verticales, las columnas, ¿verdad? Llamémosle por su nombre, las columnas. ¿Sería este de aquí? No, Sí, las otras cuatro. Efectivamente, no todas las columnas. Tienen que estar aterrizadas, digamos, de alguna manera, tienen que estar conectadas a la cimentación, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, trabajando conjuntamente con las vigas para que formen el concepto de marco. Esa es la idea. El marco es un sistema muy eficiente siempre y cuando trabajen juntos. Si yo desarticulo o desconecto las columnas de los marcos, si yo, por ejemplo, formo una articulación plástica aquí por alguna situación constructiva, si digo, aquí hay una articulación plástica, que si ustedes recuerdan, a muchos profesores les encantan las articulaciones, ¿verdad? Bueno, pues ahí está una articulación. Por algún motivo tenemos una articulación, hay una conexión que no está diseñada para flexión. Está articulado. ¿Qué le pasará a este marco? Pues se hace más flexible. Así de simple, le quitamos la capacidad de flexión
o a restringir la rotación angular y automáticamente flexibilizamos el marco. ¿Y qué pasará si sigue incrementando las articulaciones? ¿Qué pasará si articulo aquí y articulo acá y articulo acá y articulo acá? ¿Qué le pasa al marco? Inestabilidad. Adiós, Nicanor, ¿verdad? Se puede caer, ¿se fijan? Entonces, ojo, los marcos tienen su eficiencia precisamente en la unión de los elementos. Bueno, y aquí, y particularmente ante efectos laterales, los que participan son las columnas, ¿sí? que están digamos, conectadas a la cimentación, ¿sí? Esta de aquí. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y cómo colocarían los contraventeos a ustedes aquí en si queremos rigidizar el sistema? Pues ya dijimos, ¿verdad? Lo conectamos así, ¿de acuerdo? Y acá lo conectamos así. ¿Están de acuerdo? ¿Sí se fijan? Bueno. ¿Y qué pasa si alguien me dice, oye, ¿sabes qué? Tienes un volado como de 6 metros. Estás loco, ¿no? Pues no. Porque si así me lo piden, así lo tengo que diseñar y que analizar. ¿Cómo le harían para poder contrarrestar ese volado tan gigantesco? Si tuviéramos alguna evidencia de que se puede deformar verticalmente, ¿qué harían? ¿Qué harían, ingenieros? A ver. ¿Podría ser un contraventeo con pendiente negativa? Otro contraventeo, efectivamente. Ponemos un contraventeo aquí que le ayude a cargar o a que no se deforme, o en este caso verticalmente. ¿Sí se fijan? Entonces ahí tendríamos nosotros un contraventeo en esta dirección, que ayude a cargar de alguna manera a que no se baje o se deforme verticalmente o se mueva verticalmente este elemento, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bueno, este tipo de problemas suelo ponerlos en los exámenes. Y como le entendimos a los contraventeos, pues también le podemos entender a esto. ¿Cuántos grados de libertad? Por principio, ¿cuántos son? 1, 2, Serían 3, 9. 4, 5, 6. Son 6 giros. Más 1, 2, 2 laterales. Más 1 vertical. Un DY. Esto me da 9. ¿Sí se fijan? Entonces, primer punto. Correcto. Ahora, ¿cómo meto la contribución de los contraventeos? Pues cuando estemos trabajando con la matriz de rigidez, pues tendremos que definir, por supuesto, la matriz de giros y momentos, que la voy a pintar pequeñita, para que no nos lleve tanto espacio, que puede ser, por ejemplo, esta. Esa no debe haber ningún problema. La matriz de giros contra momentos, ahí está, la lista. Y acá que tenemos D1, D2 y D3, que son los desplazamientos laterales, ¿verdad? Y los verticales. ¿Y aquí de qué tendríamos? Pues tendríamos F1, que sería lateral, F2, que sería lateral también, y F3, que sería la vertical. Vertical, efectivamente. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí, jóvenes? Para los laterales ya los vimos, ¿sí? Cuando apliquemos el D1 y el D2, pues no habría mucho problema, ¿sí? Pregunto yo, ¿a quién afectaría el D1? ¿Afectaría a este? Sí, ¿verdad? Porque se mueve todo el nivel. ¿Se fijaron? Se mueve todo el nivel 1, se movió para acá. ¿Sí o no? ¿Sí se lo imaginan? Todo el nivel 1 moviéndose. Y este no se mueve, este no se mueve y este no se mueve. ¿Sí se fijan? Solamente se movió el nivel 1. Todo este se mueve para acá. ¿De acuerdo? Afectaría a todos los contraventeos, ¿no, profe? A todos los contraventeos. A este y también a este. Porque si el nivel 2 no se mueve, todos los contraventeos se alargan. ¿Sí se fijan? Entonces, ojo con eso. ¿Sí? Y bueno, ya vemos que la contribución es función de la rigidez por el coseno cuadrado. Pero afectaría a los tres. Ahora, ¿qué pasa cuando le damos D2 igual con 1? ¿A quién afecta? Solo a los contraventeos. Solo los de arriba. A los de arriba, ¿verdad? Y cuando le damos el D3, ¿a quién afecta?
Al de la derecha. Solo el que está hasta la derecha. Al de arriba, efectivamente. Entonces tenemos que hacer la deformada, decir, mira, este se movió para acá, ¿sí? Y esto se deformó así. Vamos a poner esto se deforma así. ¿Vale? Esto se deforma también. Voy a pintar el contraventeo. Bueno, voy a pintar la deformada. Esto se deforma hacia arriba. 1. Ahí está. ¿Y qué hago? Con este desplazamiento, proyecto sobre el contraventeo. ¿Se fijan? Tengo que proyectar, ahí está, el desplazamiento unitario. Una vez que tengo el desplazamiento unitario que está aquí, proyectamos sobre el contraventeo, obtenemos la deformación que se genera sobre el contraventeo y obtenemos la fuerza. ¿De tensión o compresión? Compresión. Perfecto, de compresión. Compresión aquí, compresión acá. Ahí está. ¿Sí se fijan? Y una vez que tengo la fuerza de compresión, así, pues ya obtenemos las componentes que me interesan en X y en Y. ¿Sí se fijan? Ahí está. Y acá también en X y en Y. Y ya puedo, ¿qué? Guardar cada una de ellas en las direcciones que me interesan. Por ejemplo, la X la guardaría ¿en dónde? En la de 1, ¿verdad? ¿De acuerdo? Acá también, esta la guardaría ¿dónde? En la de 2. La ¿sí? de 2. En la F2. ¿De acuerdo? Esta vertical, ¿dónde la guardaría? No se guarda, ¿no? No se guarda porque no hay grado de libertad. ¿Se fijan? Y esta vertical también la desprecio, sí, ¿verdad? La despreciamos. ¿Sí o no? En F3, bueno. No, esa no se desprecia. Esta no se desprecia porque aquí sí tengo D3. ¿Se fijan? ¿Qué les parece como tarea? ¿Cómo lo ven? ¿Le entran? A ver, véanlo. ¿Le entran? ¿Cómo ven? Esto es para que le pensemos, porque los números son sencillos, pero el planteamiento o el entendimiento del problema es lo valioso de esto. ¿Cómo ven? ¿Le entramos a esto? ¿Podremos? No, no hay otro, ¿sí? ¿Cómo ve, Karen? ¿Podremos? Yo creo que sí, pero repasándolo un poquito más. ¿Pero qué? Estudiando un poquito más. Pero aquí ya lo desmenuzamos. Ya más hay que hacer los números. A ver, alguien más, Maximiliano, perdón. No, nada más decir que pues no hay de otro, ¿sí? O sea, no, sí. No. Bueno, yo creo que si queremos entenderle bien a esto, de los contraventeos, tenemos que hacer algo de eso. Y esto lo podemos combinar con el ejercicio del marco. Entonces, necesito que hagamos este ejercicio, donde les voy a mandar por correo el ejemplo, donde ustedes van a proponer sus dimensiones, como lo hemos hecho siempre, y quiero que lo analicen paso por paso, así como lo hemos venido haciendo. ¿De qué tamaño es la matriz de rigidez? Pues es de 9. Son 6 giros y 2 laterales y 1 vertical. Ok, empecemos a llenar la matriz de giros y momentos, que eso es bien sencillo. Los laterales, es más, aquí está, miren, para que no se me angustien demasiado. A ver, vamos a darle una ayudita a Karen para que no se angustie. Fíjense. ¿Ya lo ven? Sí. Sí, ya sé. Aquí tenemos en este material un ejemplo. Vean, aquí está marcos, ejemplos, armaduras, marcos. Fíjense, aquí está contraventeos. Ahí está el ejercicio resuelto. Como les digo, pues los contraventeos trabajan en parejas. ¿De acuerdo? Como la cara va de izquierda a derecha, estos son los contraventeos, los de pendiente positiva, son los que vamos a incorporar. Aquí está el marco tal cual como, digamos, sin contraventeos, se obtiene su matriz de rigidez, ¿sí? Y después le incorporamos los contraventeos. ¿Ya se fijaron? Ahí está el contraventeo, donde tenemos las componentes. En este caso, como son laterales solamente, los desplazamientos son laterales, pues solamente van a participar en función de la rigidez por el coseno cuadrado. Y una vez que tenemos las propiedades de los contraventeos, o la fuerza que es el contraventeo, que es la rigidez por el coseno del ángulo, aquí está, estas son la rigidez del contraventeo, hacemos las operaciones respectivas, aquí está la F1, K1 coseno cuadrado, me da esto, K2 coseno cuadrado, me da esto,
y la incorporamos aquí, lo que poníamos aquí, ¿se acuerdan que teníamos aquí? Aquí incorporamos esto, lo del marco más la rigidez del contraventeo, pues aquí está, lo estamos haciendo. Miren, lo estamos haciendo aquí. ¿De acuerdo? La rigidez, esta es la del contraventeo, ¿sí? Cálculo de la porción de los contraventeos. Aquí está el aporte de los contraventeos, que repito, es lo mismo que vimos acá. Esto, ¿de acuerdo? Y después, aquí está, sumamos y calculamos ya numéricamente, y después lo que hacemos es incorporarlo a la matriz completa, que aquí sí le puse LI. Miren, este es con LI, digamos, como variable, y aquí como le estoy dando valores a la E, a la inercia de las columnas, aquí está 2 por 10 a la 5, o sea, le di valores, digamos, numéricos, pues ya podemos sumarle el contraventeo sin problema. Aquí lo factorizo por LI o lo multiplico por I, me da esta matriz, y después finalmente pues le sumo el efecto del contraventeo para esto. Entonces, bueno, pues aquí tenemos la matriz completa. Una vez que tenemos la matriz, resolvemos el sistema de ecuaciones, aquí está, y ya con los desplazamientos, pues calculamos lo que ustedes ya saben. Aquí está, haciendo uso de la simplificación que les propuse con el MATLAB, aquí está, para las barras 1, 2, 3 y 4, y después, las fuerzas del contraventeo está bien sencillo, porque miren, ¿cómo le vamos a hacer con esto? Déjeme. Profe, una duda. Sí. Menciona que como en este solo hay desplazamientos laterales, pues la aportación es K por el coseno al cuadrado del ángulo. Así es. Pero en el ejemplo que nos mostró donde tiene el voladizo, también va a tener una aportación vertical, ¿no? Efectivamente, es parte de la tarea, ya se adelantó usted. Quería que le pensaran, de hecho, tienen que pensar, porque efectivamente aquí tenemos una contribución vertical, que es ande 3, pero también tengo una contribución que es, ¿qué? Lateral. Entonces, hay que ver cómo son las contribuciones. Cuando este es unitario, voy a hacer un poquito más grande. ¿Cuánto vale la deformación? Si este es el ángulo alfa, este es el ángulo alfa, ¿de acuerdo? El de acá arriba. Y entonces la deformación es función del ¿quién? ¿Del seno o del coseno? Para vertical sería el seno, ¿no? El seno, ¿verdad que sí? Entonces esta va a ser ¿qué? Va a ser la K por el seno, ¿de acuerdo? El coseno, ¿no? Este es K por el seno, porque la deformación vale seno. Entonces este será función de ¿quién? K por ¿quién? Coseno por el seno del... Exactamente, porque estoy con el cateto, este sería K seno, y si ahora, a ver, no es cierto, si tengo la fuerza K seno, esta será ¿qué? K seno por la proyección horizontal es función del coseno, ¿se fijan? Si esta fue K seno, esta será K seno, pero por el coseno, porque el ángulo sigue siendo horizontal, el horizontal. Y esta de acá arriba sería K por el seno cuadrado. Seno cuadrado. Seno cuadrado. Ahí está. Pues ya les ayudó su compañero, ¿sale? Ya les ayudó su compañero a la tarea. Entonces, a lo que voy es que les voy a mandar un problema como este que les puse aquí, donde podemos observar que, pues, para valores ya definidos de los contraventeos, aquí podemos tener ya el valor real del contraventeo. ¿Dónde se me fue? ¿Dónde está? Porque estaba en el UCAFI, ¿verdad? Aquí está. ¿Puedo meter el valor real? Denme un segundito, por favor, un minutito nada más. Perdón, gracias. Sí, gracias. Les decía que, bueno, pues en este caso el problema está dado en valores numéricos, entonces no habrá problema para que de hecho se puede trabajar como función de EI, como está aquí, y después ya meter el valor de EI que corresponda según los datos, sin problema, ¿eh? Y aquí, pues, se tiene que hacer de esa manera, porque no puedo sumar peras con manzanas, o sea, no puedo sumar EI con EA, porque el contraventeo, su rigidez es función de EA, ¿de acuerdo? La función es EA sobre L, aquí tengo EI, entonces no puedo sumar fácilmente. Entonces tenemos que hacer ese cálculo numérico.
Y bueno, a lo que iba aquí, ya regresando al comentario, es que efectivamente tendremos que ver, por eso digo, hay que hacerlo con cuidado, hay que hacerlo con lógica del problema que estamos resolviendo, efectivamente nos puede llevar a que tengamos diferentes tipos de proyecciones según sea el arreglo de los contraventeos. De eso se trata. Por eso yo les digo, si les cambio el problema, por favor, no se digamos, angustien que ya cambié el concepto. No, el concepto sigue siendo el mismo y es el mismo principio, así de simple. Aplico el desplazamiento unitario, veo la deformada sobre los elementos que afectan, por supuesto, a las vigas las afecta así, ¿de acuerdo? A las traves. Al contraventeo, pues como si este es uno, proyecto y esto es función del seno. Y si tengo la deformada, puedo calcular la fuerza que es K por el seno. Y si tengo la fuerza, proyecto en X, K seno coseno y en Y K seno cuadrado. Y por supuesto, esta parte de aquí sería metida aquí, sería para D3. Aquí tendremos que meterle en la F3, aquí está, había que meterle K por el seno cuadrado del ángulo. ¿De acuerdo? En fin, va a ser un buen reto, espero que lo logren. Yo creo que si podemos razonar esto, que es sencillo, creo que estamos listos para pasar al siguiente nivel y dejaremos aquí el tema del método. Pero antes de eso, no me distraigo, estaba con la obtención de fuerzas, que ya básicamente sería lo mismo. Una vez que yo tengo los desplazamientos, las fuerzas internas, el momento me refiero, en las barras son básicamente lo mismo, no afectan nada, es el mismo proceso, pero también resulta de interés conocer las fuerzas sobre los contraventeos. ¿Y cómo le hacemos? Pues aquí lo que les intentaba yo decir, cuando descargué aquí el ejemplo, a ver, contraventeos, conceptos, aquí está. Fíjense, cuando tenemos aquí ya los desplazamientos del sistema, por eso yo digo que vale la pena que hagamos el intento por deformar, por obtenerla deformada, porque eso es importante para ver cómo se comporta el modelo. Es decir, este modelo se comportó, vamos a ponerlo así, esto se movió para acá, esto se movió más para acá, esto fue así y esto fue así. Obviamente el contraventeo que estaba aquí, ¿cómo saber su deformada? Pues muy sencillo, proyecto este desplazamiento que fue unitario. No, ya no fue unitario, ya fue de 1. Lo proyecto sobre el contraventeo, ahí está, y obtenemos su deformación real. Entonces aquí lo que estamos haciendo es eso. El contraventeo, 1, el de abajo, es el desplazamiento del nivel, que en este caso fue de 5, por el coseno del ángulo, efectivamente. Esta proyección es función del coseno, esta que está aquí. Si esto fue de 1 o de 5, como se le llamó ahí, esta proyección va a ser función del coseno, porque este es el ángulo alfa, esto es alfa, que está aquí es alfa, y es función del coseno del ángulo. Entonces, si yo tengo el coseno del ángulo, por la rigidez tengo la fuerza automáticamente sobre el contraventeo. Entonces, D1 por el coseno me da la deformación, y por la rigidez me da la fuerza, en este caso de tensión, sobre el contraventeo. Y efectivamente, aquí está, miren, D1 coseno me da la deformada sobre el contraventeo, axial por supuesto, y después la fuerza final sobre el contraventeo pues se multiplica con la deformada, que es de 1, que es esta, por la rigidez del contraventeo, y me da automáticamente la fuerza sobre el contraventeo. Para el contraventeo superior, deben de tener claro que el contraventeo superior se mueve, así estaba al principio, ¿de acuerdo? Pero se movió de 1 para acá, y se movió de 2 para acá. Entonces, en realidad, el contraventeo, este extremo se movió hasta acá, ¿de acuerdo? Entonces, sí tenemos que considerar que el contraventeo tuvo un corrimiento en su base y que esta deformada no es función de D2, sino ¿de quién? De la diferencia, ¿verdad? ¿Se fijan? Este contraventeo se movió para acá y esto va aquí. Y entonces lo tengo que proyectar este desplazamiento que es D2 menos D1, ¿verdad? Porque el D1 fue el extremo inicial también tuvo un corrimiento, ¿verdad? ¿De acuerdo? Esto fue D1. Entonces, este corrimiento efectivo, pues es la diferencia. D2 menos D1, lo proyecto y obtengo su deformación, y con la deformación del contraventeo, que es función del, en este caso este el ángulo, es función del coseno del ángulo, entonces yo diría D2 menos D1 por el coseno del ángulo me da esta deformación, y finalmente la fuerza de tensión
será igual a pues, la diferencia de 2 menos de 1, ¿de acuerdo? Por el coseno del ángulo y por la rigidez del contraventeo 2. Esto sería T2 y acá está. Fíjense, D2 menos D1 por el coseno del ángulo me da cuánto se deforma efectivamente el contraventeo y finalmente por la fuerza, por la rigidez, perdón, del contraventeo me da la fuerza real sobre el contraventeo. Entonces, ese es un aspecto interesante porque ya la fuerza, digamos, del contraventeo la tengo que evaluar como si fuera un elemento de armadura. Y para las armaduras lo que necesitamos son las deformaciones que sufren, ¿de acuerdo? Por la rigidez del elemento. Entonces así me da la fuerza ya real sobre la armadura. ¿De acuerdo? Bueno, este ejercicio, jovenazos, lo tenemos en Educafi y pues esto les puede ayudar al ejemplo que les voy a dejar de tarea. Con esto cerramos el tema de marcos manuales con el método manual y vamos a pasar al siguiente escalón que tiene que ver con el método matricial, donde tenemos que hacer algo para poder manejar tantos números de una manera mucho más eficiente. Y eventualmente tendremos que hacer o podemos hacer un programa de computadora, así como lo hicimos con las armaduras. Vamos a poder hacer un programita de computadora, van a ver que lo vamos a lograr. En fin, ¿alguna pregunta? Adelante, Maximiliano. Sí, yo tengo dos dudas, profe. La primera, referente ahorita que dijo que vamos a empezar a ver el método matricial. ¿Sí? Por lo que había comentado usted al inicio, creo que los siguientes 2 exámenes estaban pensados para resolverse en horario de clase, ¿no? Digámoslo así. Sí. Entonces, pues bueno, estaría más que nada enfocado al método manual, ¿no? Sí y no. Porque del método matricial también podemos hacer, o sea, sin hacer grandes desarrollos, puedo pedirles que me planteen algo, que aunque no se desarrolle completamente, pero que me lo formulen, ¿me explico? Y, ok, perfecto. Y eso puede ser, o sea, vaya, el método matricial también tiene aspectos conceptuales. Entonces, para eso quiero que empiecen entonces a revisar unas que enfrentemos la tarea. Aquí está la parte final de los marcos planos, de la parte conceptual. Después de contraventeos dice marcos planos irregulares. Este es el siguiente método, el siguiente tema que veremos, que tiene que ver con los marcos o el planteamiento matricial de los marcos. Aquí está bien explicado y por supuesto lo vamos a ver en clase muy bien. Aquí está cómo vamos a trabajar estos modelos de marcos, donde vamos a obtener para cada grado de libertad una serie de fuerzas que son las que ustedes ya conocen y que vamos a tener que guardar de una manera muy eficiente. Aquí están las deformadas laterales, las axiales. Vamos a ver cómo se guardan todas estas fuerzas para que podamos tener una matriz que condense todos estos valores y que eventualmente nos permita hacer cálculos mucho más rápidos y con mayor certidumbre. Entonces, este es el tema que vamos a ver a continuación. Y bueno, pues pero bueno, paso a paso. Ahorita lo que quisiera es que hiciéramos, que les dejemos, que veamos que este tema de los marcos ya quedó bien resuelto para poder pasar al siguiente tema, al siguiente escalón, perdón. Alejandro, adelante, Alejandro. Sí, profesor, disculpe. Bueno, ya ve que ahí para encontrar la fuerza hicimos como el desplazamiento por el coseno del ángulo y el otro fue desplazamiento efectivo por el coseno del ángulo. Pero entonces estamos asumiendo que son deformaciones muy pequeñas, por eso el ángulo se sigue conservando. Efectivamente, no perdamos de vista eso. Todos los modelos que estamos haciendo están bajo la hipótesis de análisis elástico lineal. Si yo quiero pintar, de hecho las deformadas son muy exageradas. Si yo las quisiera dibujar, pues no tendría mucho que ver. Pero estamos asumiendo que siguen siendo desplazamientos pequeños. Entonces, estamos asumiendo que el eje o el elemento original no se cambia. O sea, mantiene su posición original para que entonces yo pueda proyectar desplazamientos de una manera muy fácil. Sí, son ínfimos, ¿no? Entonces, y podríamos decir que entonces como la manera más correcta sería haciendo un producto punto, quizás. Efectivamente, un producto punto. Sí, por ejemplo, eso es válido, eso es muy útil en marcos 3D, donde en 3D ahí sí, para dibujarlo con el ángulo y demás es muy complicado. Aquí todavía se puede manejar gráficamente, pero también se puede hacer un producto punto sin problema. Ok, profe, muchas gracias. Sí, muy bien. Bueno, jóvenes, pues entonces ya están avisados el siguiente reto para ustedes. Es un reto interesante, está ahí, está bonito, el problema tiene su nivel de, digamos, de razonamiento, que tampoco es muy elevado, y que creo que si le entendimos bien a esto, debemos de poder hacerlo. Y sobre todo, quiero que lo verifique, el equilibrio es lo que nos va a decir si está correcto. Entonces no lo olvidemos,
para que garanticemos que el problema. Pero ¿para cuándo es el problema? Pues ¿hoy qué es? Hoy es lunes, ¿verdad? Entonces, ¿les parece si lo dejamos para el miércoles, pero en la noche, para que si hay alguna duda, la veamos en la clase? ¿Qué les parece? O sea, tiene que ser de esta manera, jóvenes, porque las clases de aquí en adelante son secuenciales. Entonces, la tarea nos va a permitir continuar con el siguiente tema. Entonces, por eso tiene que ser así. Es un problema concreto. De hecho, aquí casi le avanzamos la mitad, créanmelo, le avanzamos la mitad. Es más, el ejemplo ya lo tenemos resuelto parcialmente, entonces no nos va a costar mucho. Lo que hay que agregarle es la parte de los contraventeos. Y eso un ratito no debe tardar mucho. Unas par de horas cuando mucho ya está resuelto el problema. ¿Sale? Entonces, lo dejo para el miércoles, lo voy a programar para el miércoles en la noche. Bueno, pues si no tienen ningún comentario, jóvenes, les agradezco. Y pues bueno, crucemos los dedos para que esta situación se mejore, pero por lo pronto creo que tenemos un buen medio para avanzarle y creo que lo podemos hacer también hasta eso, pues para poder recuperar también el tiempo que no hemos tenido clase. Y bueno, seguiremos al pendiente cualquier cosa por este medio, ¿no? Por aquí me pide América que hay alguna cosa que quiere tratar, que se quieren conectar conmigo. Entonces, los que ya quieran retirarse, no hay ningún problema. ¿Vale? Bueno, antes que se me vayan, estaré por este medio, ya que tenemos manera y tenemos autorización de poder contactarnos. A los que me falta todavía por calificarles su proyecto, los estaré contactando, porque sí quiero aclarar algunas cosas que no están claras. Y entonces lo que voy a hacer es tratar de contactarlos de común acuerdo para que veamos su proyecto, y son como unos 10 casos, nada más, ya no son demasiados. Entonces, bueno, les aviso. De todas maneras, nos quedamos aquí, los que quieren platicar conmigo. Tengo unos minutos para que podamos platicar. Los demás, pues, que tengan buen provecho y se quedan aquí los interesados. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Y hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego.